Buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Señorita Claudia, ¿me escucha? ¿O quién está? Buenas noches con todos, primeramente. Con todos y cada uno de ustedes. ¿Quién está como responsable de la clase o como coordinadora de la clase? Por favor, si me da razón. Bueno, yo estoy actualmente como el presentador en este momento. Estoy solamente esperando que usted ingrese para iniciar nada más con el tema de la Ya, ponencia. perfecto, perfecto. Entonces yo ya acabo de ingresar, disculpen la demora, y podemos empezar, estimado Armando, ¿no? Armando, ¿no? Empezamos a su, a Listo. su, a su palabra, a su orden. Buenas noches, estimados doctores y doctoras. Es un placer para mí darles la bienvenida a cada uno de los presentes que se van conectando a través de Zoom y Facebook Live. Espero que todos estén teniendo una buena noche y estén ansiosos por la ponencia del doctor Aníbal González de la Cruz. Mi nombre es Armando Moisés Prieto Chacón. Bienvenidos a esta sesión académica del Diplomado de Derecho Penal, Nuevo Código Procesal Penal y Técnicas de Litigación Oral. A nombre del Instituto de Capacitación y Actualización Paracleto SAC, agradecemos al Ilustre Colegio de Abogados del SANTA, al decano doctor Sabino Andrés Ponce Rosso, y al Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca, al decano doctor Cristian Tatalián Odar, y al Ilustre Colegio de Abogados de Piura, al decano, al doctor Martín Castillo Nizama. A continuación, un breve resumen de la biografía del doctor Aníbal González de la Cruz. Es un abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en Derecho Penal, eh, Procesal Penal y Ciencias Criminológicas por la Universidad Nacional de Trujillo. Tiene doctorado en Derecho por la misma Casa Superior de Estudio. Se ha desempeñado como abogado defensor público en el Distrito Judicial de Cajamarca y del Santa. Es docente universitario en los cursos de Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal Constitucional en la Universidad San Pedro. Actualmente ocupa el cargo de fiscal adjunto en lo penal en Distrito Fiscal del Santa. Sin dilatar más el tiempo, espero que todos disfruten del interesante ponente que nos acompaña esta noche con el tema de impugnación y recursos, entre ellos reposición, apelación, casación y queja, nulidades. Bueno, doctor, sin quitarle más el tiempo, por favor. Gracias. Gracias, Armando. Simplemente una precisión o corrección. La doctora Claudia me asignó ya de la semanas atrás, para hoy día estaba reservado la prueba de oficio. De modo que el tema va a ser ese, estimado Armando, la prueba de Comprendido, oficio. doctor. Ok, gracias, gracias. Bien, buenas noches con todos y cada uno de ustedes, estimados y participantes del presente diplomado. En primer lugar, ya se me ha presentado, me queda solamente el compromiso de hacer un buen papel frente a ustedes como un auditorio, un público altamente cualificado. Entiendo que ya son abogados, son profesionales y también las disculpas anteladas en el caso en que no pueda abarcar todos los rincones, todas las aristas de la prueba de oficio, toda vez que en coordinación con la doctora Claudia me refiere que tengo 1 hora y media. Asumo que 1 hora es para disertar y media hora para las preguntas si es que la hubieren. De repente por ahí nos extendemos 5 o 8 minutos más, porque creo que vienen otros ponentes. Entonces, quiero hacer un saludo especial, como veo acá en la lista de participantes, al señor doctor Sabino Ponte Rosso, decano del Colegio de Abogados, del Ilustre Colegio de Abogados del Santa, y a todos y cada uno de ustedes. Conozco al doctor desde hace muchos años atrás, por eso una mención especial. Gracias y sin mayor eh, preámbulo, vamos a abordar el tema de la prueba de oficio. Para ello, he preparado unas diapositivas, unas PPTs, para ir compartiéndolas
y de acuerdo a ello ir abordando el tema. El tema es bastante, digamos, desde sus bases estructurales o epistemológicas, bastante reflexivas, con bastante opiniones tal vez encontradas, pero al final vamos a llegar a sus bases también axiológicas, de cómo es que si se debe admitir, ¿no? En términos jurídicos, con buenos ojos, ¿no? La prueba de oficio o no. Obviamente al final haremos una reflexión sobre la prueba de oficio si que este es constitucional o no es constitucional. Decían por ahí ciertos críticos que todo depende, gracias a usted, doctor Sabino, decían los críticos que todo depende de el lente con el que se miran las cosas. Todo depende desde la óptica con que se miran las cosas. Obviamente, si es que uno es o actúa como abogado del imputado o del acusado, ese abogado, consciente de lo que el beneficio o el principio y garantía que reviste como una coraza a su patrocinado, el cual es la presunción de inocencia, pues ya está con un paso y medio adelante en el proceso. Es al fiscal quien le corresponderá destruir esa presunción de inocencia. Entonces, el abogado patrocinante dirá, para mí es inconstitucional porque el juez estaría supliendo la actividad probatoria del fiscal. El fiscal, a su vez, desde su óptica, diría, para mí sí es constitucional porque el juez quiere emitir una sentencia justa. Entonces, hecha esa introducción que está reservada al final de la ponencia, las dejo como una suerte de incentivo para que ellas vayan, digamos, agitando las interrogantes, cómo es que vamos a desenlazar esta ponencia problematizando sobre la prueba de oficio. Antes de ello, quiero hacer un pequeño introducción de unos saberes previos que tenemos que primeramente tener. Permítame por favor buscar. Tenemos que hacer unos. Ya, ahora sí. Hacer una. Vamos a compartir. Unas introducciones para ponerlos en autos. Para ponerles en auto, cómo es que sí se aprecia la diapositiva. ¿Se aprecia? ¿Se aprecia, mis estimados? ¿Se aprecia alguien que me responda, por favor? Para ir abordando. ¿Se aprecia? Armando, ¿se aprecia la pantalla? ¿Hola? Sí, se aprecia, doctor. Ok, gracias, estimado doctor. Bien. Y voy a ser breve, ¿ya? Porque obviamente ustedes ya dominan mejor que yo, que el que habla, para los efectos de ir elucubrando la idea e ir ingresando la idea. Primero tenemos que ver sobre los sistemas procesales en materia de enjuiciamiento penal. Desde antaño, desde la época del medioevo, tenemos pues la iglesia, el clero tenía el peso predominante, tanto eclesiástico, político y hasta económico, diríamos, y que estaba reservado para los eclesiásticos, ¿no? Básicamente aquellos curas que administraban justicia y que se les denominaba inquisidores. Y estos inquisidores
a la noticia de cierto hecho que para ellos deberían ser juzgados dentro de sus reglas, practicaban y aplicaban sus métodos. Uno de sus métodos eran pues los juicios de Dios u ordalías, así se le llamaba. Y entre tantos métodos, solamente voy a abordar uno. Decían pues que, por ejemplo, al ciudadano X se les acusaba de ser hereje. Lo traían ante el inquisidor uno de sus métodos, le aplicaba uno de sus métodos, le hacía caminar a pie descalzos y desnudos sobre brasas ardientes, por lo menos un par de metros, y el inquisidor le decía, vas a caminar por estas brasas ardientes y si al final del camino tus pies no se ampollan, es porque eres inocente. Y si es que resultases con quemaduras, es porque eres culpable. Obviamente, ¿qué resultado tenemos ahí? ¿O qué resultado podremos vaticinar en esa situación? Todos iban a ser culpables, pues, ¿no? Y la ejecución de sus veredictos eran, pues, de los más inhumanos, oprobiosos, ¿no? Totalmente denostables y pisoteando la dignidad de las personas. Pero era en la justicia, la administración de justicia en aquel entonces. Con el pasar de los tiempos ya hemos tenido el avance de la administración de justicia y tenemos el modelo acusatorio adversarial, ¿no? Donde básicamente el padre de este modelo son los norteamericanos, en la que la investigación está reservada al Ministerio Público, se dirige la imputación contra una persona específica, quien resiste la investigación y hace actos de contradicción, y un tercero imparcial, denominado juez, que va a decidir la causa, ¿no? Básicamente, en el modelo acusatorio es donde las partes o los sujetos procesales tienen roles marcados y específicos. Y básicamente, en ese triángulo de administración de justicia, al juez se le ha encargado ser básicamente un espectador de esa actividad contradictoria ante el juez. Y el modelo mixto que imperaba hace unos cuantos años atrás, acá en nuestro territorio nacional, con el Código de Procedimientos Penales de 1940, que para mí no es que sea mixto, no es que sea mitad-mitad, era predominantemente inquisitivo con rasgos adversariales, pero también tenía sus ventajas y desventajas en comparación con hoy en día, que imbricaba aspectos inquisitivos como también aspectos acusatorios, adversariales, ¿no? Recuerdo cuando era estudiante, ingresaba a las salas de juzgamiento donde se hacían los juicios ordinarios, recuerdo, porque eran dos tipos de procesos, el abreviado y el ordinario. El abreviado para delitos de menor cuantía en cuanto a la pena y el abreviado para delitos graves. El proceso abreviado conocía la investigación y a la vez te juzgaba un solo juez. Era el juez de procesos abreviados, ¿no? Entonces, ese juez te investigaba y a la vez te iba a juzgar. Y uno de ustedes diría, pero profesor, ¿y qué había con el Ministerio Público? El Ministerio Público era una suerte de papel, así un papel secundario. Era el que emitía dictámenes y sustentaba, cuando ameritaba el caso, en un par de hojas, su dictamen acusatorio y opinaba también si se debería pasar a juicio, condenar o no.
recién era en los procesos ordinarios en la que recuerdo muy bien que ya el fiscal sustentaba un caso, pero los que han tenido la oportunidad de ingresar a esos recintos de juzgamiento en los procesos ordinarios con el Código de 1940, ustedes habrían visto que los jueces del colegiado de esa sala, y en ese tiempo se llamaban vocales, estaban atrás de un pupitre cuyo nivel distaba del piso en 2 escalones hacia arriba. El fiscal se encontraba en una suerte también de tarima, en la que distaba respecto del piso un escalón hacia arriba, un peldaño hacia arriba. Uno menos que el juez, que los del colegiado, y uno más que el abogado. ¿El abogado dónde estaba? En el piso, a ras del piso. Y el imputado, el procesado, se sentaba en una silla solito frente a los señores jueces del colegiado. Entonces, ese era el modelo mixto. Ustedes hoy en día, los que son jóvenes, se asombrarán en ver de repente que un acusado esté solito frente a los jueces y se preguntaría, ¿y en qué momento conversa con su abogado? Y las preguntas, generalmente, y no es que generalmente, era el 99%, que las preguntas las hacían los tres vocales. El presidente, el director de debates y el otro tercer juez. Y el fiscal por ahí, si es que tenía el latino, formulaba sus preguntas. Y finalmente, el abogado. Entonces había esa estratificación, esa diferenciación entre sujetos procesales, vale decir, fiscalía y parte de la defensa. Entonces, hoy en día, con el actual modelo acusatorio, tanto fiscalía como defensa están en la misma situación, en el mismo nivel, son sujetos procesales, y que lo que diga el fiscal puede ser y debe ser contradecido por la defensa, salvo cuestiones especiales como la confesión sincera, la terminación anticipada, que no lo vamos a ver en estos momentos. Entonces, eran los sistemas procesales. Y era así como se producía la prueba, siempre con el contradictorio. Entonces, ante ello, cabe hacer la pregunta sobre qué es la prueba o qué es prueba. Entonces, podemos aventurarnos con el siguiente concepto que nos informa que es la actividad de las partes procesales dirigida a ocasionar la evidencia necesaria, yo diría evidenciación necesaria, para obtener convicción del juez o tribunal decisor sobre los hechos por ellas afirmadas, por las partes afirmadas, intervenida por el órgano jurisdiccional bajo la vigencia de los principios de contradicción, igualdad y garantía. Estas palabras las quiero subrayar, ¿ya? Atención, por favor, porque vamos a utilizar bastante estas palabritas. Bajo los principios, bajo la vigencia de los principios de contradicción, igualdad y las garantías constitucionales tendentes a asegurar su espontaneidad e introducida en el juicio oral a través de medios lícitos de prueba. Acá también hay una palabra clave y quiero subrayarla. ¿Por qué hago énfasis en estas palabras, estimados amigos y amigas? Porque recuerden ustedes, cuando en el 2006
empezó la vigencia del nuevo código, que ya no lo llamemos nuevo, porque ya ha pasado mucha agua bajo el puente. En el 2006 empezó como distrito judicial piloto en Guaura. En el 2007 empezó en Trujillo, en La Libertad, y creo que también en Arequipa. 2007, 2008 en Chiclayo y 2009 en Piura. Recuerdo más o menos. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que cuando apareció el nuevo código, siempre había un cliché en las ponencias. Nos decía que ahora el justiciable tiene derecho a un juicio oral, público y contradictorio, con igualdad de armas, decían. Siempre era el cliché en todas las ponencias. Recuerdo muy bien. Y añadían a ello, decían, y el que no está preparado el que no estaría preparado para protagonizar una investigación, un juicio oral, habría un apercibimiento, bajo apercibimiento de quedar en ridículo. Y así era la constante de ese cliché que tanto prácticamente se había instituido en todas las ponencias, ¿no? Que todo justiciable tiene derecho a un juicio oral público contradictorio bajo apercibimiento en el caso de que no dominase las técnicas de litigación, de quedar en ridículo. Y es que hoy en día es así. ¿Por qué? Siempre viene la explicación. Porque en este nuevo modelo procesal, en donde se está acogiendo el modelo acusatorio adversarial, como ya lo dije antes, cada sujeto procesal cumple su rol, debe cumplir su rol, y si es que no lo sabe cumplir, tanto el fiscal como el abogado defensor, existen responsabilidades y existen consecuencias nefastas, diría yo, y no exagero. ¿Por qué? Primero porque respecto al fiscal, de no ser un magistrado preparado, capacitado y, si se quiere, experimentado, puede ser que de su inoperancia o su inexperiencia o de repente negligencia devenga o acaezca la impunidad respecto de un determinado hecho. Porque para investigar hay que tener estrategia, que no es el tema, pero de todas maneras vamos diciéndolo. Hay que tener estrategia y puede haber esas consecuencias nefastas que nada hacen bien a un Estado constitucional de derecho, en donde la persona y la defensa de su dignidad son el fin supremo del Estado y de la sociedad. Artículo 1 de la Constitución. Entonces, y además de ello, vienen en responsabilidades funcionales. Porque ahora el fiscal tiene la función de buscar pruebas de cargo y de descargo. Ya vamos entrando al tema. Y en cuanto al abogado, ¿cuál sería la responsabilidad del abogado? La responsabilidad del abogado, obviamente, de no desplegar una defensa técnica eficiente y, como se dice, técnica, propiamente dicho, como dije antes, va a ser el ridículo en el juicio. Tan es así que si ese abogado no sabe preguntar, su contraparte fiscal le va a estar objetando, y 2 o 3 objeciones, ustedes van a llevar litigación oral, 2 o 3 objeciones, te van a, como dicen los mexicanos, te vas a chicopalar. Te va a desinflar la llanta y no vas a saber qué hacer en el juicio. Y no solamente va a pasar eso. Es como una guerra de David y Goliat, solo que con la diferencia en que en esta guerra de juicio oral
va a ganar Goliat. Sin embargo, no queda ahí la cosa, porque si el juez o el fiscal advierte que el abogado no está preparado, y me pasó una vez, y los vuelco esta experiencia a ustedes, veía y advertía que el abogado no sabía preguntar, no sabía, por un lado, propugnaba conclusión anticipada, por otro lado, en sus alegaciones de inicio, propugnaba inocencia o irresponsabilidad. Entonces, se le pasó ello, pasamos al juicio y no sabía preguntar. Advertí ello y, bueno, yo también he estado en la otra orilla como defensa. Y pues, al margen de que uno sea fiscal y el otro sea abogado defensor, finalmente somos colegas. Y no hay que hacer leña de árbol caído. Y interrumpí las alegaciones del abogado y le dije al señor juez, advierto que el señor abogado no ha venido de repente por sus múltiples quehaceres, no ha venido preparado, por lo que solicito a su judicatura se suspenda la presente diligencia para continuarla en un posterior día a fin de darle tiempo razonable al señor abogado para que prepare la defensa de su patrocinado. Porque de persistir ello, ¿qué es lo que se crea? Se crea indefensión. Se crea indefensión al procesado. Y eso no puede permitirse, tanto por parte del fiscal como por parte del juez. Y efectivamente sucedió ello, se le dio un plazo al señor abogado y a la siguiente audiencia vino con otro interconsulta que parecía que sí era penalista e hizo su papel más o menos aceptable, ¿no? Y ahí ha habido otros casos también donde incluso han salido por el periódico que el juez prácticamente ha expectorado al abogado porque no sabe nada sobre derecho penal. Y es como le digo a mis alumnos, siempre recalco en ello, el que ingresa a ser abogado defensor, sea en lo penal, en lo civil, en lo familiar, en lo laboral, tiene una gran responsabilidad. Entonces, el que ingresa y toma una causa debe hacerlo de la manera más eficiente y técnica posible, porque se juega la libertad de su patrocinado. Si no sabes, mejor, como dicen, no te metas, porque la malogras. Entonces, eso es lo que en buena cuenta significa la prueba, ¿no? La producción de información, ¿no? Bajo los criterios del contradictorio, la igualdad, la igualdad de garantías constitucionales tendentes a asegurar su espontaneidad e introducida en el juicio oral a través de medios lícitos de prueba. Aquí quiero detenerme antes de avanzar. Quiero decirlo rápido porque hay más diapositivas y quiero entrar al tema como el ojo de tormenta. Hay que tener en cuenta que los elementos probatorios o elementos de convicción que después se van a convertir en prueba pueden ser cuestionados mediante dos formas o por dos aspectos: por su modo de consecución o por su modo de introducción en el proceso. Explico. Por el modo de consecución de la prueba o del elemento probatorio o del elemento de convicción, como fuere quisieran llamarlo ustedes, es como cuando el fiscal, sin pedir autorización al juez, hace seguimientos a una persona, o cuando el fiscal, en coordinación con la policía, siembra, no utilicemos ese término porque suena poco policiaco. Instala cámaras y audio-video
en una determinada casa sin autorización del juez. Esa forma de consecución de la prueba, que es aflictiva a los derechos fundamentales, no puede ser recibida en el proceso, porque es una prueba prohibida. Si es que quiero interceptar la línea telefónica de un determinado diputado, por ser un acto de naturaleza jurisdiccional, porque voy a restringir derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, tengo que pedir la autorización al juez, y el juez hace control de legalidad, control de proporcionalidad y control probatorio. Todo requerimiento tiene que estar aparejado de sus respectivos elementos de convicción. Lo establece así la norma. Entonces, esas pruebas o esos elementos de prueba tienen que estar legítimamente conseguidas. Y también, y si no estuviese así, es materia de cuestionamiento, es materia de reclamación ante el juez, porque el fiscal ni el policía se pueden mandar solos. Entonces, el segundo modo, o segunda forma de cómo se puede cuestionar una prueba es en su modo de introducción. Por ejemplo, estoy investigando una extorsión, la investigación está formalizada y traigo a un testigo, el policía me trae a un testigo y yo me despacho solo, lo siento en mi despacho y le tomo su declaración sin notificar al abogado defensor para que él decida si participa también en esa declaración o por lo menos tenga conocimiento. Esa forma de consecución de la prueba o del elemento probatorio o del elemento de convicción, como quieran llamarlo, es también irregular. Es por eso que dice que debe ser introducida en el juicio oral a través de los medios lícitos de prueba. Y si yo consigo, el ejemplo claro es, si yo consigo la confesión de una persona permitiendo que la policía lo torture, obviamente esa prueba es prohibida y además deviene en responsabilidades, porque eso es un delito también. Entonces yo quería aterrizar ello, que la prueba es la actividad de las partes procesales dirigida a ocasionar, yo diría, la evidenciación necesaria para obtener convicción del juez o el tribunal decisor sobre los hechos por ellos afirmados. Todo lo que se hace en el juicio es para el juez. El fiscal investiga para el juez. El abogado defensor alega y también investiga y para convencer al juez. Todo es para el juez. Pero dentro de esa actividad de recolección de medios probatorios, tiene que respetarse la contradicción, la igualdad y las garantías constitucionales. No es que el sujeto procesal, como es el fiscal, se despache solo, ¿no? ¿Cuál es el derecho conglobante de toda esa actividad? El debido proceso. El debido proceso. El debido proceso como uno de los dos derechos fundamentales de carácter procesal. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Nuestra Constitución tiene o regula o consagra dos derechos, solamente dos, no hay más, dos derechos que son de naturaleza procesal, dos derechos constitucionales de naturaleza procesal. ¿Cuáles son ellos? La tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso. El debido proceso como un derecho complejo, dado que es como si fuese un conjunto en donde en su interior tiene muchos elementos llamados contenidos. Y la tutela procesal efectiva como un derecho simple, ¿no? Por su estructura simple. Entonces, el debido proceso es como un derecho complejo de naturaleza procesal. Características de la prueba. Las características del derecho a la prueba. Se trata de un derecho de configuración legal.
La prueba, mis estimados amigos y amigas, no está regulado explícitamente en la Constitución como la prueba. Acabo de referir que la prueba se encuentra en forma implícita en la Constitución. ¿En dónde? En uno de esos contenidos de ese derecho continente denominado debido proceso. Podríamos decir que está dentro del derecho a la defensa. Si es que el fiscal me imputa haber hurtado o entrado a una casa una tienda de celulares, yo tengo derecho a contradecir esa imputación presentando testigos, de repente documentos, en la que demostrarían de pronto que el día D y la hora H en que sucedieron los hechos, yo no estaba en dicho lugar. Ya el fiscal se encargará de corroborar o evidenciar indicios de falsa justificación o de repente la veracidad de lo que la defensa afirma. Ya esa es otra cosa. Pero es un derecho de configuración legal. Está implícito en la Constitución, pero la ley lo desarrolla. Específicamente, en nuestro caso, nuestra ley del Código Procesal Penal. Y recuerden ustedes que el derecho de defensa lo establece la Constitución, que se garantiza en cualquier estado y grado del proceso. Entonces, el derecho de defensa, si está garantizado desde el principio a fin del proceso, del procedimiento, entonces es implícito que puedes probar con las regulaciones y restricciones que la norma especial implica, como por ejemplo su oportunidad, que sean pertinentes, que sean conducentes y que sean útiles y que no sean sobreabundantes. Vamos entrando ya en materia. Es un derecho complejo, la prueba, y no es un derecho absoluto. Aquí quiero detenerme. Toda persona que trabaje con derechos, tiene que ser conocedor de sus 5 categorías: estructura, finalidad, contenido, límites y titularidad. Estructura, contenido, finalidad, límites y titularidad. Por la estructura tenemos derechos de naturaleza compleja y tenemos derechos de naturaleza simple. Aboquémonos a esto último. Como acabo de decir, el debido proceso es un derecho constitucional de naturaleza procesal de carácter complejo, porque en su contenido tenemos, por la regla del debido proceso, encontramos derecho a la motivación resolutoria, pluralidad de instancias, al juez preestablecido por la ley, procedimiento predeterminado por la ley, derecho a probar, pluralidad de instancias, ya lo dije, y un largo etcétera, ¿no? En cambio, un derecho de naturaleza simple es la tutela jurisdiccional efectiva, que implica simplemente el derecho que tiene el justiciable de acceder a los tribunales en pro de justicia y el derecho a la eficacia de lo decidido. Esos 2 contenidos forman parte de la tutela jurisdiccional efectiva, no más. Entonces, el derecho a la prueba también es un derecho complejo, que tiene múltiples aristas que abordarlo en estos momentos necesitarían por lo menos unas 3 horas más. Y no es un derecho absoluto. Y ahí vamos a otra de las categorías del derecho, que existen. Los derechos no son absolutos. Los derechos fundamentales tienen límites. Y esa es otra de las características del derecho. Límite del derecho. Pregunto, si el derecho a la vida, que es el valor axiológico supremo, tiene límites, o sea, la pena de muerte, la vida,
Está restringida por la pena de muerte. ¿Y cuándo se aplica la pena de muerte? En caso de traición a la patria en tiempo de guerra, ¿verdad? Si la vida está limitada, ¿por qué no la prueba? No hay derechos absolutos, no hay derechos intocables en nuestro espectro normativo, desde la Constitución hacia abajo. Y el derecho a la prueba también está restringida. Y ya los expliqué que uno de sus limitaciones, primero, si tú eres fiscal, que hayas conseguido esa prueba de modo regular y que hayas introducido también la prueba de modo regular, respetando las reglas del Código Procesal Penal. No, entonces, y otra de las limitaciones de la prueba es que si tú eres abogado defensor y quieres probar una de tus proposiciones fácticas de tu teoría del caso, tienes que la prueba que presentas, el elemento probatorio que presentas, pase por los 3 filtros. Que sea pertinente, conducente y útil. Entonces, cuando tú presentas tu prueba, tienes que sustentar porque es pertinente, porque es conducente y porque es útil. Y apita a estas 3 categorías, que lo que tú presentas no sea sobreabundante. Si yo quiero probar, a ver, la edad de una menor que fue, digamos, víctima de tocamientos indebidos por el profesor, presento el acta de nacimiento, presento su ficha RENIEC, presento su partida de bautizo, presento la libreta de notas, ya eso sería sobreabundante, ¿verdad? Entonces, una nada más es la que puede pasar. El resto abunda porque ya una, que es la de mayor peso, es la que queda. Entonces, esas son las características del derecho a la prueba. Se trata de un derecho de configuración legal, es un derecho complejo, pero no es un derecho absoluto. ¿De acuerdo? Entonces, vayamos avanzando y los tipos de prueba para el tema que nos ocupa, para el tema en análisis, ¿no? Tenemos la prueba de cargo, la prueba de parte y la prueba de oficio. Esto ya es bastante conocido, lo voy a pasar rápido para llegar al punto. La prueba de cargo es lo que, como su misma palabra lo dice, va a pesar sobre la esfera jurídica privada del imputado. Es como si el fiscal pusiera un ladrillo en su espalda, luego otro ladrillo y otro ladrillo hasta doblegar sus piernas y romper la presunción de inocencia. Tanta prueba de descargo sería necesaria como es necesario para destruir la presunción de inocencia. Esa es la prueba de cargo, la que tiende a demostrar la imputación o la tesis fiscal inculpatoria del fiscal, valga la redundancia, en contra del imputado. Esa es la prueba de cargo. Y la prueba de parte es la conseguida por parte del abogado defensor que tiende a, en primer lugar, a contradecir lo que está demostrando el fiscal y obviamente a consolidar su presunción de inocencia, consecuentemente su irresponsabilidad con el delito materia de acusación. Y aquí ya entramos en materia. ¿Y la prueba de oficio? La prueba de oficio, mis estimados amigos y amigas, es la que está reservada única y exclusivamente al juzgador. Es el que tiene esa facultad, ese poder de, una vez culminado la producción probatoria ante sus ojos, ante su presencia, sea unipersonal o colegiado, cree necesario
admitir la prueba de oficio. Pero para disponer que se actúe prueba de oficio, hay criterios. No es que el juez, de mutuo propio, bueno, de mutuo propio sí es, pero arbitrariamente diga, voy a disponer prueba de oficio porque me parece que aquí hay que completar la información. No, no es así, no es tan fácil, porque recuerden, el juez está siendo controlado por el fiscal y está siendo controlado por el abogado defensor. Y como siempre les repito a mis alumnos, y en el proceso penal, en esa trilogía de sujetos, juez, fiscal y abogado defensor, todos se controlan entre todos. El fiscal controla al abogado y al juez, el abogado controla al juez y al fiscal, y el juez controla a los dos. Esa es la esencia de un Estado constitucional de derecho, donde impera la ley, impera la Constitución, el derecho. No hay espacios o resquicios para arbitrariedad. Entonces, para instituir la prueba de oficio, existen criterios. Primero, que es la facultad exclusiva y excluyente o privada del juez. Ese es el primer criterio. Que cuando el juez disponga la prueba de oficio, como segundo criterio, sustente que es indispensable y manifiestamente útil para llegar a la verdad. Claro, el fiscal diría o se aúna al criterio del juez si es que el fiscal vislumbra, se proyecta, saca su línea, que la prueba de oficio que está instituyendo le va a convenir. Y, como le dije al inicio, todo depende desde la óptica en que mire las cosas. Entonces, el fiscal dirá, sí, señor juez, para empezar, la decisión que el juez toma para la admisión de prueba de oficio es irrecurrible, no hay forma de impugnarla. Y el fiscal, retomando la idea, coadyuvará a esa decisión, ¿no? Porque se proyecta que lo que va a venir le va a convenir a su teoría fiscal. Y le dirá, pues, sí, señor juez, toda vez que una sentencia justa necesita y demanda que el juez tome conocimiento cabal y completo de los hechos para que su persona, su judicatura, se forme convicción y llegue a la verdad y dicte una sentencia justa. Y el abogado defensor, desde su óptica, le dirá pues al juez, porque se discute, ¿no? No es que el juez ya dispone y ya se discute, se le corre traslado a las partes. Obviamente la última palabra lo tiene el juez, pero se corre traslado a las partes. Y el abogado, que sabe que tiene siempre un pie y medio adelante, como es la presunción de inocencia de su patrocinado, dirá, señor juez, usted con esta actividad, está reemplazando la actividad del fiscal, toda vez que la prueba que usted está disponiendo de oficio tiende a agravar la situación de mi patrocinado. Y decía el doctor Pablo Talavera Helguera, decidir no es fácil. Tienes una persona que dice sí, a otra persona que dice no, y tú como juez estás en medio de esa situación y tienes que dirimir la causa. Entonces, pero lo que nunca se va a admitir es arbitrariedad. Y al juez
se le exige que si va a sacar o a emitir una resolución en la que va a disponer prueba de oficio, motive, justifique. Porque tiene su correlato, ¿no? Porque si es que va a emitir una disposición que en puridad va a inclinar la balanza para uno u otro caso, tiene el deber de motivar para que la otra persona lo acepte. O de repente, o de pronto, de cara a un cuestionamiento vía recurso de apelación, capitalice esos argumentos que él cree que desmedran sus derechos fundamentales en el debido proceso. Pero el juez tiene que justificar. Entonces, ese es el tercer criterio, que el juez tiene que justificar las razones por las cuales dispone la prueba de oficio. Y el cuarto criterio es que lo que él está disponiendo, la prueba de oficio que está disponiendo, tenga especial trascendencia para el proceso. Y aquí quiero detener. En efecto, cuando el juez dispone prueba de oficio, tiene que sustentar por qué es importante. Y esa característica de la trascendencia de la prueba de oficio viene a estar regulado, lo establece el 385 de la norma, la cual paso a leer. 385. Vayamos directamente. De todas maneras voy a leer el 1, que no es materia, pero de todas maneras lo voy a leer. Si para conocer los hechos, siempre que sea posible que no se haya realizado dicha diligencia en la investigación preparatoria, o esta resultara manifiestamente insuficiente, el juez penal, de oficio o a pedido de parte, previo debate de los intervinientes, ordenará la realización de una inspección o de una reconstrucción, disponiendo las medidas necesarias para llevarlas a cabo. 2, y aquí viene lo esencial. El juez, excepcionalmente, hago énfasis en esta palabrita, excepcionalmente, una vez culminada la recepción de las pruebas, quiere decir, una vez culminada la manifestación del agraviado, la manifestación de los testigos de cargo, la manifestación de los testigos de descargo, el examen de peritos, la lectura de documentales. Una vez acabada toda esa actividad probatoria, el juez penal, excepcionalmente, una vez culminada la recepción de las pruebas, podrá disponer de oficio o a pedido de parte la actuación de nuevos medios probatorios si en el curso del debate resultasen indispensables. Ahí está la especial trascendencia. Resultasen indispensables o manifiestamente útiles para establecer la verdad. El juez penal cuidará de no reemplazar por este medio la actuación propia de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a desmenuzarlo. Quiere decir que el juez no es que el juez en todos sus juicios tenga que darle una manito al fiscal que fue negligente en su investigación y no recabó las pruebas, digamos, cruciales, las pruebas decisorias para llegar a un buen puerto desde la tesis fiscal, ¿no? Por ejemplo, vamos poniendo un ejemplo. Y yo que soy fiscal, yo discrepo con el siguiente ejemplo. Estaría bien que un fiscal tiene una investigación contra una persona sobre tenencia ilegal de arma de fuego. Y ustedes saben, como abogados experimentados, que la prueba madre para ese delito es la pericia de
de operatividad del arma. Si hablamos de un delito de peligro en la que tener una pistola comporta un peligro abstracto, mínimamente el fiscal debe ser responsable, diligente, técnico y serio en el cumplimiento de sus funciones, en recopilar las pruebas, o en la investigación le denominamos elementos de convicción, para que de cara al juzgamiento estos elementos de convicción se conviertan en pruebas y obtenga una sentencia condenatoria, porque esa es la chamba del fiscal, pues, perseguir el delito y lograr que se le condene al infractor de la ley. Pero el fiscal no lo hizo. Por X motivos que no nos vamos a detener, no lo hizo. Y el fiscal, el juez, buena gente, dice, en virtud al 385 voy a disponer prueba de oficio. Que se haga la pericia de operatividad del arma, de la pistola Pietro Beretta, calibre 38, no, etcétera, etcétera. Pregunto, ¿acaso esa decisión del juez que dispone una prueba de oficio de ese modo, acaso no constituye el reemplazo de la actividad probatoria del fiscal? Claro que sí. Porque esa prueba, utilizando términos populares, de cajón, el fiscal ha tenido que conseguirla desde el inicio. Si es que se durmió, no supo, se fue de vacaciones, o es un fiscal que no sabe investigar, es su problema. Pero en esas situaciones, el juez no puede reemplazar la actividad del fiscal. Entonces, se hace la pregunta, en el proceso, ¿quién prueba? ¿Con qué se prueba? ¿Para qué se prueba? ¿El juez prueba? ¿El juez tiene actividad probatoria? No. Cuando empezó el nuevo código en Trujillo, también en las ponencias, mucho se discutía si es que el juez era un simple árbitro, veedor de lo que se producía o acontecía frente a sus ojos, y que debía ser un convidado de piedra, solamente limitarse a observar. Había otras posturas que decían, a la cual me adhiero, que el juez no debe ser una estatua de piedra ahí mirando lo que pasa, sino que debe ser un verdadero director del juicio, obviamente. Y tiene que tener un papel activo. Y eso pasa por consagrar sus facultades, sus poderes de disponer prueba de oficio. Pero tiene una limitación. Aparte de los criterios que ya hemos visto, tiene una limitación. Primero, que debe utilizarlo excepcionalmente. Y tiene que tener sumo cuidado de no reemplazar la actividad de las partes. Entonces, duplicado. Entonces, ya nos faltan prácticamente 20 minutos. La pregunta ¿es inconstitucional la prueba de oficio conforme al 385 del Código Procesal Penal? ¿Cree usted que es inconstitucional? Y aquí yo voy a volcar mis reflexiones. En los pocos años, tengo más o menos del 2007 litigando con él, ya no le digamos nuevo código, 2007, ¿no? Entonces estamos hablando de, a ver, estamos hablando más o menos 15 años, ¿no?
15 años. En abril del 2007 entró el Código Procesal Penal en Trujillo. Y he estado en ambas orillas del proceso, ¿no? No sé si en el futuro estaré en esa tercera arista de la trilogía de la Administración de Justicia, tal vez como juez, no lo sé, que lo que devendrá el futuro, pero sería interesante, ¿no? Siempre he considerado, haciendo un paréntesis, que un juez debe tener la experiencia de haber sido abogado defensor, de haber sido fiscal y ulteriormente juez. Porque con ese abanico amplio de ver las cosas, considero yo, obviamente discutible y opinable por parte de ustedes, que sería un buen juez. No estoy denostando a los señores jueces o juezas que han sido de carrera toda su vida jueces, ¿no? O camiseta poder judicial, ¿no? Pero yo considero eso. Mientras más experiencias tengas en la administración de justicia de todas las aristas, vas a tener una decisión, digamos, justa, humana. Y decía un profesor de sociología en el doctorado, que para ser juez, aparte de los conocimientos, la probidad, porque eso ya se entiende ya por descartado, que para ser juez o jueza hay que ser un hombre bueno, un hombre humano. Pero para el juez, no para el fiscal. Porque yo, como fiscal, sí trato de buscar los elementos probatorios de cargo y de descargo. Entonces, pero hay delitos que sí son bastante repudiables, ¿no? Y no me tiembla la mano para acusar pidiendo cadena perpetua. Es más, tengo ya un tercer caso de violación en el que voy a pedir cadena perpetua y será mi tercera o cuarta cadena perpetua. Pero esa es la experiencia, ese es el rol que tiene el fiscal, perseguir el delito. Me toca ser el acusador, antes era el defensor y ahora soy el persecutor. Tal vez mañana, Dios mediante, me convierte en juez, no lo sé. Pero lo que sí sé es que voy a tener, dadas las circunstancias y de ser el caso, una visión amplia de las cosas. Entonces, regresemos al tema, haciendo un paréntesis. La pregunta ¿es inconstitucional la prueba de oficio contemplada en el artículo 385 del Código Procesal Penal? Mi reflexión es que no. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Como le dije antes, si es que queremos tener una administración de justicia, valga la redundancia, justa, ello pasa porque el juez tenga un conocimiento cabal, pleno, completo de los hechos. Y si es que en la coyuntura que se le presenta al juez, ojo, y hago hincapié de esto, sin que incurra en el desplazamiento de la actividad probatoria que debe tener el fiscal o el abogado, puede hacerlo, porque justamente a esa persona la han puesto ahí con ese poder para administrar justicia. Y esto sí tengo que decirlo, que generalmente la prueba de oficio es para condenar. Lo digo ya desde la óptica como defensor, porque el juez que instituye prueba de oficio o que dispone prueba de oficio, busca las pruebas
no para consolidar la presunción de inocencia del imputado, porque el imputado ya entra al proceso presumido inocente. Él no tiene que demostrar inocencia. Él ya entra revestido con esa coraza de la inocencia. Y en el 99.9 de los casos de prueba de oficio es para condenar. Y ustedes podrían decir, de repente cuestionar, pero profesor o doctor, ahí se estaría desequilibrando la balanza en pro de la fiscalía. Tal vez. Sin embargo, recuerden ustedes, y esta siempre es la reclamación que yo hago a algunos jueces cuando al fiscal no le dan la razón, y digo lo siguiente: las normas del Código Procesal Penal en su conjunto son normas procesales, son formas, son instrumentos. ¿Para qué? Para llegar a un fondo. Las formas no tienen una finalidad en sí mismas, sino que están instituidas para llegar a un fondo. ¿Cuál es ese fondo? Esclarecer la verdad, llegar a la verdad. Y una vez evidenciada la verdad, se le permita a esa persona que está ahí investida de poder para dirimir una causa que está instituida por la Constitución y que emana, administra justicia a nombre del pueblo, de decidir una causa con justicia. Que si es imparcial, porque se reclina a favor de la fiscalía, pero recuerden siempre, las formas no tienen una finalidad en sí mismas, sino para llegar a un fondo. Y recuerden siempre, artículo 1, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y el Estado está conformado por uno de sus poderes clásicos, que es el poder judicial. Entonces, y esto es de repente pábulo, insumo para que ustedes se animen a hacer una tesis. Finalmente encontramos la colisión de dos derechos fundamentales. El derecho que tiene el justiciable a un juez imparcial y el derecho que tiene la víctima o agraviado de conseguir tutela jurisdiccional efectiva, que se le haga justicia. Y cuando hay colisión de dos derechos fundamentales, ¿cómo se dirime eso? Ya, ese es un tema que tenemos que trasladarlo a lo procesal constitucional. Cuando hay, digamos, colisión, en donde se ve pues la posición preferente, la razonabilidad, la proporcionalidad, etcétera, 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 ¿no? Es un tema bastante opinable, obviamente, y lo que mis reflexiones he volcado a ustedes, obviamente, no son la verdad, ustedes tendrán su opinión y todo es opinable en el derecho. Mañana más tarde, de repente, de ley eferenda o un tratadista o un científico en el derecho salga a opinar, o de repente una casación o un recurso de agravio constitucional o un precedente vinculante establezca puntuales o específicos criterios para disponer prueba de oficio. Y yo estoy seguro que ello va a pasar, porque toda obra humana tiende a envejecer para dar paso a nuevas ideas. En ello estriba el desarrollo de la sociedad, la economía, la tecnología y, ¿por qué no?, en nuestro derecho, como estamos evidenciando, ¿no? La transición del Código de Procedimientos Penales al nuevo Código Procesal Penal, en la que demanda
de sus operadores, Fiscalía, Poder Judicial y sobre todo los defensores, la preparación, la capacitación constante de sus actores. Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes. Gracias por su atención y estoy llano a sus preguntas. Doctor Armando, Doctor, ¿desea buenas noches. preguntar? Simplemente, sí, el que Bueno, desea preguntar entonces, simplemente, sí, escucho. ok. Entonces, finalmente damos un tiempo para que puedan realizar sus preguntas. Por favor, levantar la mano, escribirla por la caja de comentarios. Muchas gracias. Bien, doctor Armando, si no hay preguntas, paso a agradecer a todos y cada uno de ustedes, mis estimados amigos y amigas. Agradezco a la doctora Claudia, agradezco a todos y cada uno de ustedes, estimados amigos y amigas, por su valioso tiempo, su decisión por capacitarse. Dice mucho de ustedes, dice de su buena predisposición a capacitarse, siempre a cualificarse, y esa es la esencia del derecho. Como yo le digo a mis alumnos, abogado que no esté llano a practicar, a leer, a reflexionar, es un abogado que día a día va a ser menos abogado, como lo dijo Couture, ¿no? Entonces, no habiendo preguntas, agradezco a todos y cada uno de ustedes. Me despido, doctora Claudia, muchísimas gracias y dejo el aula para que continúe usted con el diplomado. Gracias, muy buenas noches. Hasta luego. Ok, doctor. Hasta luego. Entonces, al observar que no hay más preguntas, les informo que para registrar su asistencia lo pueden realizar ya sea por la caja de comentarios o a través del enlace que se está enviando por la caja de comentarios. Les recordamos que la clase de hoy ha sido grabada en nuestra plataforma virtual www.paracletosperu.com. Cualquier consulta que tengan pueden escribirnos al WhatsApp interno. A nuestros participantes que aún no se inscriben, les invitamos a que puedan inscribirse desde ahora y adquieran su usuario a nuestra plataforma y seguir continuando con nuestras sesiones académicas de manera gratuita. Realmente agradecemos por acompañarnos, doctor Aníbal González de la Cruz, y por su magistral exposición. Le agradezco la ponencia tan estimulante en la sesión de hoy. Gracias nuevamente por la noche memorable. Espero que pueda acompañarnos nuevamente. Asimismo, agradezco nuevamente al decano del Ilustre Colegio de Abogados del SANTA, al doctor Sabino Andrés Ponce Rosso, y al Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca, al decano doctor Cristian Dandalian Odar, y al Ilustre Colegio de Abogados de Piura, al decano doctor Martín Castillo Nizama. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy, 1 de diciembre del año 2022, en esta sesión académica. Tengan todos ustedes muy buenas noches, hasta una próxima sesión académica del día 4 de diciembre, que nos acompañará el doctor Diego Jesús Valderrama con los temas motivación de las resoluciones judiciales en audiencias previas al juzgamiento a partir del razonamiento probatorio, entre ellos justificación interna y externa, y también un taller de diseño de alegatos de apertura y clausura del Diplomado de Derecho Penal, Nuevo Código Procesal Penal y Técnicas de Litigación Oral.
a nombre del Instituto Peruano de Capacitación y Actualización Paracleto SAC. Daremos entonces por concluida la presente sesión académica. Muchas gracias y buenas noches.